Capítulo 13. Román consideró la idea de ignorar la llamada y dejarla en el buzón de voz. Era divertido pensar en Cinder, porque, ¿quién más podría ser? Echando espuma por la boca mientras su malicioso mensaje la invitaba a compartir sus pensamientos. Sin embargo, sabía que ya estaba siguiendo las reglas en cuanto a sabotearla, y si dejaba demasiado claro que todo era intencional y no, digamos, una coincidencia hilarante, entonces ella podría asesinarlo de verdad. Eso sería malo, porque Román prefería vivir para siempre, si no literalmente, al menos en la mente de la gente y en los libros de historia. Y con el propio Festival Vital ahora en la lista de cosas que había robado, era muy probable que lo hiciera. Pero también pretendía vivir lo suficiente para ver esos libros y regodearse con ellos, lo cual no ocurriría si Cinder lo cocinaba por dentro. Buenos días, dijo alegremente por el pergamino, sacando la sos. ¿Y qué mañana tan gloriosa hace? ¿Cómo puede ayudarte hoy este ladrón mundialmente famoso, Cinder? Romano. Eso soy yo. ¿Cómo estás? Devolverás el Coliseo de la Amistad donde lo encontraste ahora mismo. O no, directo al grano. A Cinder normalmente le gustaba regatear, haciendo que pareciera que lo que había hecho era una estupidez y no un obstáculo real para sus planes. Esta era la primera vez que admitía abiertamente que él la había frustrado. ¿HMMMM? ¿Qué quieres decir? Román se hizo el tonto. Necesito amistad. Siseo. El Festival Vital es fundamental en mis planes. ¿De verdad? Maldición, mierda, mierda. Román chasqueó los dedos. Ay, qué mal, Cinder. No lo sabía. Estaba exagerando, pero ella estaba demasiado nerviosa para darse cuenta. Nunca mencionaste que fuera importante, así que asumí que no. O sea, como usaste el colmillo blanco para hacer un agujero en medio de la ciudad, asumí que tus planes eran sensatos. Bueno, no lo son, Román. Estaban en Amity. Caramba. Qué idiota soy. Hizo como si se diera una bofetada. Vaya, qué mal me siento ahora. Deberías habérmelo dicho y habría robado algo más. Y aquí estaba yo intentando distraerte para ayudarte. Me pregunté cuál sería la mayor distracción que podría causar. Ay, Cinder, lo siento mucho. La mantequilla no se habría derretido en su boca. Maldita sea, Román. Solo devuelve a Mitty. Devuélvela, deja que la encuentren o que se la lleven de alguna manera. No me importan los detalles, solo quiero que Vale la controle de nuevo. Sí, Romano, sobre eso, Romano. Bueno, resulta que mantener algo así en el aire es carísimo en términos de polvo, y obviamente Atlas aportaba mucho. Seguro que había mucho en Amity, pero yo pilotaba la nave y normalmente estaría a cargo de un equipo. Román se giró boca arriba en el sofá, apoyando los pies sobre el reposabrazos e imitando el gesto de enrollar un cable telefónico en el dedo. Cinder solo podía verle la cara, y él se aseguró de mantenerla con una expresión de arrepentimiento. Y bueno, bajé corriendo a la sala de máquinas para intentar llenarlo de polvo, pero eso implicaba dejar el asiento del piloto y, ¿cómo no? Se supone que hay que mantener la vista en la carretera incluso a miles de metros de altura. ¡Qué locura, verdad! ¿Dónde está Amity? ¿Tienes un televisor por ahí? Creo que están haciendo un reportaje. Sabía que lo eran, por supuesto, porque le había filtrado la ubicación a Lisa Lavender, quien se aprovechó de la historia y envió a todo un equipo al lugar. No le había mentido del todo a Cinder. Era solo un hombre y no podía pilotar y abastecer de combustible a Amity, pero podría haberla volado y aterrizado con el combustible que tenía en los motores. Pero entonces Cinder le habría exigido que lo entregara como lo hizo aquí, y Atlas podría haberlo recuperado a tiempo para el festival. Eso no serviría. Y, obviamente, no había muchos peristas ni coleccionistas ávidos en el mercado que aceptaran y ocultaran un coliseo volador. Amity no era algo que pudiera haber cambiado, salvo si lo desarmaba y lo vendía por partes. En la pantalla, Lisa Lavender estaba en un barco con su tripulación. Reportando en vivo desde la costa norte de Vale, donde se detectó por última vez el coliseo Amity antes de desaparecer del radar. Ya se han desplegado equipos de dragado y acabamos de recibir la confirmación de que se ha localizado el coliseo Amity. Señor, ¿podríamos obtener algún comentario? El buzo líder parecía mojado y demasiado cansado para esto, pero disimuló lo mejor que pudo con un traje de neopreno, una máscara sobre la frente y una boquilla colgando bajo la barbilla. Sí, encontramos a Amity no muy lejos del agua. Aunque no diría que se estrelló en la zona baja, Amity era lo suficientemente grande como para crear su propia zona baja. De hecho, se puede bucear en apnea hasta el estadio conteniendo la respiración. ¿La amistad está intacta entonces? Para una cierta definición de la palabra, obviamente hay muchos daños por agua. ¿Y se puede recuperar? Creemos que sí.
Obviamente, habrá que dragarlo por completo y sacarlo a la superficie, y luego habrá que reemplazar la maquinaria, pero Amity podrá despegar y volar por sí solo en ese momento. Eso es mucho más fácil que tener que sacarlo del agua primero, lo cual, francamente, sería imposible. Es una noticia excelente, dijo Lisa. ¿Y cuánto tardará esto con el festival vital tan ansioso por empezar? El buzo pareció un poco sorprendido. Un rato. O sea, 2 o 3 días. Años. 2 o 3 años. Y eso es optimista. Lisa tragó saliva. Bueno, eso casi seguro significa que habrá que hacer algunos, ajustes al festival de este año. El Consejo de Vale ha declarado que el festival continuará a pesar de los esfuerzos de un hombre por descarrilarlo, pero aún no tenemos información sobre cómo sucederá. Ahora, hablemos del clima. Román apagó el televisor, disfrutando de su éxito. Y en el tono de llamada de Cinder, quien le colgó el teléfono con absoluta rabia. Ozpin llevaba miles de años en activo y, sin embargo, en todo ese tiempo, nunca le había resultado tan desagradable asistir a una reunión. El alcalde de Vale, Coppersmith, tenía la cara tan roja como su homónimo, y desprendía suficiente vapor como para una forja. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Ozpin? Ozpin levantó la vista, dándole un mordisco a su café. Lo siento, pero no entiendo cómo esto es culpa mía ni asunto mío. Un silencio atónito lo recibió. Mis deberes son con Beacon y su alumnado, y proteger a Vale de los Grimm. Y la última vez que lo comprobé, no se trataba de una incursión de los Grimm. Creo que es asunto de Atlas. James se tensó. Y creo que esto es asunto de Vale, replicó. Aunque estoy de acuerdo, no de Beacon ni del director Ozpin. Román Torchwick es un criminal. ¿No deberíamos pedirle al buen ministro que controle su opinión? El ministro de Orden Público se estremeció. Nuestro departamento claramente tiene fondos insuficientes. Como ya le dije, alguien optó por usar gran parte del presupuesto para impulsar la economía en preparación para el Festival Vital. Se volvió hacia el canciller. Creo que protesté por los recortes de 1000 policías que me impusieron el año pasado. Todas las miradas se volvieron hacia la canciller. La mujer sudaba. Esos recortes formaban parte de una campaña de recortes de gastos ordenada por el alcalde Coppersmith, dijo, pasando el tema. Me dijeron que recortara cierta cantidad y no recibí ningún apoyo. Solo hago cálculos, señores. No me hago responsable de lo que hacen los delincuentes. Ozpin observaba el juego en la mesa con cierta diversión. Alguien tenía que pagar el precio de esta debacle, y él y James se habían autoexcluido rotundamente, dejando que los políticos decidieran quién sería sacrificado a la ira popular. Después de todo, siempre era más fácil culpar a una sola persona por el estado de una economía o un desastre que culpar al sistema. Y, como solía ocurrir, no iban a ser los de arriba quienes pagaran el precio. Algún ministro subalterno se llevaría la peor parte. Pero ninguno de los ministros superiores quería que fueran sus subalternos, porque, por muy mal que fueran, apreciaban a sus aduladores y no querían perderlos. Y cualquiera que fuera el subalterno culpable, su jefe recibiría alguna culpa por no haber detectado su error a tiempo. Política. Ozpin la detestaba. Durante mucho tiempo, había creído que el mundo estaría mejor bajo su control directo como rey. No porque el poder absoluto fuera bueno, sino porque quien lo ejercía lo hacía pensando en el bien común. Solo le puso fin después de que uno de sus hijos heredara el poder siglos atrás y decidiera usar su poder en su propio beneficio. Ningún padre debería verse obligado a derrocar a su hijo en una rebelión campesina, pero un hombre tenía que reconocer sus errores, y Ozpin claramente le había fallado a su hijo en aquel entonces al permitirle convertirse en un gobernante tan despiadado. Desde entonces, Vale decidió que la democracia era mejor, y sin duda lo habría sido si los valores que defendían aquellos primeros pueblos se hubieran mantenido fieles, en lugar de que la democracia fuera superada por estos idiotas egoístas. Quizás los sistemas no eran el problema. Quizás los humanos sí lo eran. Bueno, hay que decidir algo sobre el torneo, dijo Coppersmith, gritando por encima del ruido. Ya prometí que continuaría, así que tiene que continuar. ¿Podemos celebrarlo en Beacon? Beacon no tiene los medios para mantener a tanta gente a salvo, intervino Ozpin rápidamente. Tendríamos que transportar a decenas de miles de personas a través del bosque Esmeralda. Los Grimm lo verían como un buce libre. ¿Atlas tiene un repuesto?, preguntó el alcalde esperanzado. James arqueó una ceja. Un coliseo volador de repuesto. Puedes hacer otro. La expresión sombría de Ironwood lo decía todo. Atlas podía, por supuesto, empezar la construcción de otro Amity, pero la idea de que pudiera completarse en un par de días era cómica, por no hablar de los miles de millones que costaría.
James sabía que Vale no se ofrecía a asumir esa factura a pesar de haber perdido, ostensiblemente, el original. Aunque Vale argumentaría, con razón en cierto modo, que Atlas había estado a cargo de proteger a Amity desde el principio. En ese momento, era un asunto diplomático. Atlas culpaba a Vale por no negociar con Torchwick, y Vale culpaba a Atlas por no detener a Torchwick, y ninguna de las partes quería una escalada porque la alianza Atlas-Vale era muy valiosa tanto militar como económicamente. Esto dio lugar a muchos comentarios sobre lazos fuertes y perdón en público y a muchas declaraciones ingenuas sobre incompetencia y reparaciones en privado. Y, por supuesto, el tema del festival vital. Si lo cancelaban, todos los visitantes exigirían reembolsos, los hoteles quedarían sin trabajo y la ciudad entraría en recesión, y así sucesivamente. La economía se había visto impulsada por el festival, pero su cancelación podría destruirla con la misma facilidad. Peor aún, el café estaba descafeinado. Ozpin bostezó y apoyó el codo en el escritorio. Cancelar la estatua dorada de Torchwick que encargamos. Sí, empezamos a mandarla a hacer. Una estatua es comparable económicamente a un coliseo entero, pero el trato se canceló ahora que lo destrozó. Mira, tendremos que celebrar el festival aquí en la ciudad. Desocuparemos un aparcamiento o algo así. Seguro que podemos hacer unas gradas provisionales. Pero decepcionará a la gente. Eso va a pasar de todas formas. A menos que quieras equipar a todos con equipo de buceo, querida, y que el festival se celebre bajo el agua, esto es todo lo que tenemos. General Ironwood, ¿podemos recrear los otros planes para el festival? James arqueó aún más las cejas. ¿Te refieres a nuestros planes para un sistema de ruleta para determinar el tipo de arena? Sí. No, a menos que quieras que convirtamos una parte de tu ciudad en un desierto, otra en hielo, otra en una ciudad en ruinas, y así sucesivamente. Habló con el tono pausado que usaría un informático para explicarle un problema informático a un jubilado. No creo que eso sea posible. Ni una buena idea. No podríamos traer nieve y tirarla al suelo. ¿Y la arena para el desierto? James parecía querer estrangular al hombre que le preguntó eso. Ozpin se habría reído si la situación no fuera tan caótica. Ya tenía a Lisa Lavender pidiéndole una entrevista, como si él tuviera algo que ver. Ozpin había estado durmiendo plácidamente mientras robaban a Amity, y le habría gustado seguir durmiendo de no ser porque James derribó la puerta a gritos. El consejo puede hacer lo que considere oportuno, dijo James finalmente, desligándose de toda responsabilidad. Si nos lo permiten, creo que Ozpin y yo debemos informar a nuestros estudiantes sobre los cambios y asegurarnos de que todo esté en orden. ¿Sí? Dijo Ozpin, apoyando con fuerza las tonterías de James si eso significaba escapar de la reunión. Tenemos que hacerlo para evitar el pánico entre los estudiantes. Tenemos plena confianza en que el consejo hará lo que sea necesario. Lo cual era mentira, por supuesto, pero todos lo sabían. Una vez que salieron y cerraron las puertas, James se cubrió la cara con las dos manos. Esto va a ser una farsa, dijo. Quieren recrear los sistemas de cambio de estadios de última generación con un presupuesto ajustado. Van a tener a la gente echando cubos de arena traída de Bakuo sobre el asfalto y luego volviéndola a sacar al terminar la pelea. Este va a pasar en la historia como el festival más ridículamente estúpido. Podría ser peor. ¿Cómo? Podría estar sucediendo en Atlas. James lo consideró. Bueno, ahí me tienes. Creo que preferiría dispararme al sol antes que explicarle esto a mi propio reino. Vale, va a ser el hazme reír. ¿Te parece bien? No estoy precisamente emocionado, pero sobreviviré. O no, y Glinda se hará cargo de Beacon hasta que muera y habite un nuevo cuerpo. Ozpin podía permitirse el lujo de estar tranquilo al respecto, ya que mantendría el control de Beacon pasara lo que pasara. ¿Cómo se lo toman tus hombres? Mal. Están suspendidos de sueldo mientras se lleva a cabo una investigación. Hago todo lo posible para asegurarme de que no los usen como chivos expiatorios. Román logró obtener tanto nuestros datos militares como mi voz, y no ha habido filtraciones por nuestra parte. El consejo no nos permite investigar si la filtración provino de ellos, lo cual es prácticamente una admisión de culpa. Ozpin normalmente no fomentaría la paranoia de James, pero no era paranoico decir que el consejo era un desastre. Simplemente era realista. Sinceramente, por muy vergonzoso que sea todo esto, no es lo peor del mundo. De hecho, esto está desviando mucha atención de la reciente brecha y las muertes causadas allí. Lo cual fue horrible, pero bueno en un sentido cínico, ya que significó que el colmillo blanco no había podido conseguir la cobertura y la atención que tanto deseaba. Los espacios en línea se inundaron de memes, con Torchwick inmortalizado en forma de meme en lo alto del Coliseo Amity. La cucaracha debió de estar disfrutando.
Pero, siendo realistas, era mejor que Vale cayera en el olvido a que el colmillo blanco llevara explosivos a Amity. Esto podría haber sido mucho peor, con Torchwick subiendo a bordo para colocar bombas que podrían haber derrumbado el coliseo y matado a todos los que estaban allí. Sin embargo, Ozpin no quiso estrecharle la mano al hombre todavía. No cuando el gilipollas todavía tenía su bastón. Ruby no estaba segura de qué pensar de todo lo que se decía. Weiss se apresuró a compartir sus opiniones, y por una vez Black estuvo de acuerdo con ella, pero ambos tenían prejuicios contra Colmillo Blanco y Torchwick, y en realidad no habían estado en la misma situación que ella. La gente la llamaba tonta, y Ruby admitía que no era la más lista, pero sabía que estaría muerta sin la intervención de Torchwick en Mountain Glen. Colmillo Blanco había estado a punto de matarla por unas grabaciones de su ejecución antes de aparecer pavoneándose, salvarla, reprenderla y, obviamente, dejarla escapar. Y claro, quizá solo lo hizo para evitar cargos. Eso fue lo que dijo Oleg. Les dijo que Roman era un criminal, pero un cobarde de corazón, y que intentaba no causar muertes ni daños para que sus inevitables capturas no resultaran en los peores castigos. Y lo habían atrapado y arrestado varias veces, y nunca por algo más que robo. Pero no hizo eso aún más obvio que algo estaba pasando aquí. Torchwick prácticamente le había dicho que había alguien moviendo sus hilos. Pero, por supuesto, su equipo no lo creería. Weiss lo llamó demonio y fanfarrón, Black dijo que había descarriado al colmillo blanco, y Jan solo quería golpearlo en la cara por atar a su hermana pequeña a una silla. Ruby, por su parte, solo quería que dejara de llamarla roja y tal vez demostrar que podía ser una verdadera némesis. Simplemente, sus últimos encontronazos con él no habían sido en los mejores momentos. Tenía 15 años, ¿vale? Había errores. Eso no significaba que fuera una némesis de mierda, es increíble lo mal que se lo están tomando algunas personas, dijo Jaune, compartiendo mesa con ellos. O sea, no es genial, pero tampoco es el fin del mundo. Creo que todos estamos molestos, pero algunos están entrando en pánico. Su equipo se mostró muy tranquilo. Pirra incluso parecía contenta, pero para ella esto no era nada especial. Había mucha gente que había venido del extranjero para competir en lo que podría ser una experiencia única. Ruby se sintió especialmente mal por la líder del equipo de Mercury y Emerald, quien al parecer había sido trasladada de urgencia a la enfermería hoy debido a una crisis nerviosa. Algunas personas eran demasiado nerviosas para su propio bien. Quizás Ruby debería ser una buena anfitriona en Beacon y buscarle un libro de autoayuda o meditación en la biblioteca, algo que pudiera leer para calmarse cuando el estrés la agobiara. Weiss y Black están molestos porque creen que esto no habría pasado si hubiéramos atrapado a Torchwick, explicó al equipo JNPR. Cuando su equipo se volvía salvaje, el equipo JNPR siempre era un remanso de paz y tranquilidad. Incluso cuando Pirra estaba tan claramente enamorada de Jaune, recibió a Ruby en su dormitorio. Debió intuir que Ruby no tenía ningún interés en él, o tal vez Pirra no era tan inmune a la mirada de cachorrito como pretendía. Ruby no podía evitar que Jaune tuviera la energía de un hermano mayor. Le ayudaba que incluso pudiera pasar por Jan cuando ella entrecerraba los ojos e ignoraba la falta de cabello y otros atributos. ¿Y Jan? Preguntó Ren. Solo quiero golpearlo por capturarme, aunque no me mató. Es un estafador, dijo Nora. Creo que robarte de tu equipo es propio de él, pero matarte no lo habría sido. Habría sido por el colmillo blanco si no hubiera estado allí, murmuró Ruby. Pero claro, Black cree que es él quien los está llevando por el mal camino. Jaune sonrió con torpeza. Eso casi sería algo bueno, ¿no? Que terroristas empedernidos se dediquen a la delincuencia me parece positivo. A ella también le parecía bien, aunque no tanto como si hubieran decidido ser miembros productivos de la sociedad o luchar contra los Grimm, pero Ruby también admitiría que no sabía mucho sobre lo que habían pasado los faunos. La vida en Patch había sido buena, incluso con la pérdida de su madre. Atención, estudiantes. Glinda Godwich entró en la cafetería. Las clases se habían cancelado hoy porque los profesores estaban ocupados pensando qué pasaría con el festival. Me complace informarles que el torneo continuará. La señorita Godwich no parecía contenta. Y que tendrán la oportunidad de representar a sus equipos y escuelas en un nuevo escenario. El torneo se celebrará en el estadio deportivo más grande de Vale, el Valeo Arena. Ruby lo conocía porque había oído que allí se celebraban conciertos de música y partidos deportivos, pero nunca había estado. Sin embargo, no sonaba tan mal. No era tan genial como un coliseo flotante, pero habría gradas para el público y un espacio en el centro para que pudieran pelear. No muy diferente de lo planeado. Pero debido a la falta de equipo adecuado para el combate entre cazadores, les pedimos a los estudiantes que, suspiró Glinda.
Sean cuidadosos con el terreno. Y ahí estaba, el puntapié inicial que hizo que todos se quejaran. Amity era más que unas gradas y una arena. Era un estadio especialmente diseñado, capaz de proteger a los espectadores de las consecuencias de un montón de armas peligrosas y semblanzas. La arena se construyó para retraerse y volver a levantarse específicamente porque una pelea promedio dejaba grandes huecos en ella. Si a eso le sumamos a alguien como Nora y su lanzagranadas, el problema solo empeoró. Este estadio deportivo no toleraba nada de eso, y ahora un gran número de equipos estaban siendo penalizados injustamente por su método de lucha demasiado destructivo. Un coro de abucheos se alzó entre la multitud estudiantil, alcanzando pronto un nivel cacofónico. «Basta», ladró Glinda. «Si quieren quejarse, pueden ponerse sus trajes de baño e intentar arrastrar a Amity de vuelta a la orilla. ¿Alguien se apunta?» ¡No! Ya lo creía. No es culpa nuestra que un petimetre con gabardina se haya llevado todo un estadio flotante. Glinda se llenó de lágrimas. A juzgar por su falta de paciencia, la mañana no había sido muy buena con ella, y cualquiera que se interpusiera en su camino iba a sufrir. Ahora, si no tienen ideas constructivas, los dejo con su comida. Que tengan un buen día. Nadie se atrevió a hablar hasta mucho después de que ella se fuera. Alguien está de mal humor, bromeó Jan, aunque incluso entonces habló en un susurro. Deberíamos ir a buscar y detener a Torchwick, decidió Blake. ¿Cómo y de qué manera mejorará eso la situación actual? No va a deshacer el hundimiento de la Amity. ¿Pero qué pasa si luego roba el Baleo Arena? Esa cosa está literalmente empotrada en el suelo. Tendría que robarse un buen trozo de vale para usarla, así que no creo que sea posible. Blake se cruzó de brazos. Dijeron lo mismo de Amity, estoy segura, y sin embargo... ¡Aquí estamos! Mira, dijo Ruby. Entiendo que odies a Román más que a nadie aquí, pero los profesores nos van a matar si nos metemos en líos ahora mismo. Por favor, no hagas tú. Ruby fue interrumpida por un grito agudo. Cuarree, todos en la cafetería vieron a Cinderfall gritar y desmayarse por segunda vez hoy. Sus compañeros la levantaron entre ellos y, con miradas de disculpa hacia los demás, se la llevaron. Dos de ellos lo hicieron. La de cabello negro simplemente observaba con una sonrisa alegre y una malteada. Corrección, dijo Ruby. Creo que Blake ha sido usurpado como el que más lo odia. Sí, incluso Blake se sorprendió. Es que lo odio, pero son dos crisis nerviosas en un día. Debía de estar deseando que llegara el festival. Capítulo 14. Enterarse de que el Festival Vital se celebraría en un estadio deportivo fue a partes iguales divertido y molesto. Por un lado, podía disfrutar de haber forzado semejante cambio en el evento, pero por otro, prácticamente estaban trabajando con Cinder para provocar este desastre. Había robado a Amity, había estado involucrado con el colmillo blanco, ya entendían la indirecta. Pero no. Política. Román la odiaba. No ayudó mucho que Cinder hubiera aprendido de su último error y hubiera dejado meridianamente claro que debía mantenerse alejado de ese lugar. No debía robar ni una sola palomita ni una brizna de hierba del estadio. Lo cual era una lástima porque habría destruido totalmente el campo deportivo y lo habría convertido en una representación 2D de su rostro, pero ahora eso terminaría con él sufriendo un desafortunado caso de asesinato. Pero eso estaba bien. Ya estaba en su mejor momento. Al volante. Volvía a su ritmo. No es que hubiera perdido el ritmo, pero, no, estaba más genial. Eso era. Más genial que nunca. Algo así. No importaba mucho, porque aunque la gente pudiera estar hablando con asombro ahora mismo, eso pronto cambiaría cuando Cinder volara el estadio por los aires y causara innumerables muertes que recaerían sobre sus hombros. Está bien. No cancelarás el festival si lo robo. Supongo que tendré que hacer algo más drástico. La habitación vacía lo miró en silencio. Hombre, extraño a Neo, una idea lo asaltó. Podría recuperar a Neo y presentarlo como un accidente. No. No, claro que no. Sería un intento ridículo por su parte y Cinder lo descubriría. Por muy gracioso que fuera, lo atraparían al instante y lo matarían. Atacar a Cinder o a su equipo era imposible a menos que pudiera presentarlo como si fuera otra persona. ¿Alguien más lo hizo? Román tamborileó con los dedos enguantados contra la barbilla. Ha sido un poco ridículo que nadie haya podido encontrar nada sobre ella en sus investigaciones. Casi demasiado bueno para ser verdad, la verdad. Su sonrisa creció. Sería una pena que alguien se topara con algo. Román echó la cabeza hacia atrás y se rió. No hubo risas silenciosas que lo acompañaran, ni aplausos sarcásticos, ni la típica reprimenda. Suspirando, dejó caer los brazos.
Cuanto antes acabara con Cinder, antes podría recuperar a Neo para llenar ese vacío con forma de helado en su vida. Tal vez podría robársela después de que Cinder quedara aislada y a punto de ser perseguida. Pero antes que nada, era necesario aislarla y perseguirla. Esto requeriría una preparación cuidadosa y meticulosa. Noticias impactantes. El criminal buscado, Roman Torchwick, ha decidido anunciar su próximo atraco con antelación, informó Lisa Lavender. La sala común de Beacon estaba abarrotada, sobre todo porque todos esperaban noticias sobre el Festival Vital. Ruby mordisqueó una galleta, consciente de cómo cada crujido hacía estremecer a quienes la rodeaban. A la pobre Cinder también le rechinaban los dientes. Ruby tragó saliva y dejó la galleta sobre su rodilla. En declaraciones en línea, Roman Torchwick ha amenazado con robar la gema más grande de Vale. Al momento de la publicación, se trata del diamante Bakuan, una antigua reliquia extraída de las ruinas de Bakuo que data de hace miles de años. Si bien el diamante, de 2 kilogramos de peso, sigue siendo un asunto controvertido en las relaciones entre Vale y Bakuo, el Museo de Vale y el Consejo de Vale sostienen desde hace tiempo que el diamante está más seguro en Vale que en su tierra natal. El asunto sigue siendo muy controvertido, especialmente después de que representantes de Bakuo respondieran a la amenaza ofreciendo pagar una recompensa a Roman Torchwick si se lo devolvía. El embajador de Bakuo ha sido convocado para hablar con el Consejo de Vale sobre la cita y declaró lo siguiente. Un hombre de piel oscura apareció en pantalla con un traje impecable. Miró a la cámara y luego levantó ambas manos, con los dedos medios extendidos. La cámara volvió a enfocar a Lisa Lavender. Material fascinante. El Museo de Vale, por supuesto, ha asegurado a sus visitantes que confía en su capacidad para detener a Roman Torchwick, pero este reportero podría recordarles un caso ocurrido hace menos de 2 semanas. El mismo museo fue asaltado y el director of Pin de Beacon se vio obligado a entregar su arma. De igual manera, tras robar el Coliseo a Mitty, la respuesta del museo ha sido criticada por muchos como arrogante. Tenemos que detenerlo, dijo Blake. ¿Lo hacemos?, preguntó Ruby, mirando su galleta con anhelo. Lo hacemos. Va a robar ese diamante, quién sabe para qué fines malvados lo usará. Blake no va a robar un diamante enorme y usarlo para golpear a la gente en la cabeza, dijo Jan. Ruby asintió. Es solo que se siente orgulloso de robar. Ya sabes, como un símbolo de estatus. Jan rió entre dientes. Aunque habría pensado que robar a Amity habría sido suficiente en ese sentido. ¿Te ríes del robo de Amity? Sí, Weiss. O sea, ¿qué más se supone que haga? ¿Llorar? Es horrible, lo sé, pero hay que admitir que es gracioso. Al parecer, ni Blake ni Weiss tuvieron que admitir nada, y miraron a Jan con dureza. Uf. ¡Qué gente tan dura! Vamos a detenerlo, decidió Blake para todo el equipo. ¿Pero por qué?, gruñó Jan. La última vez hicimos el ridículo. Las cosas han cambiado. ¿Somos diferentes? No. Han pasado como 2 semanas, pude ganarle en el tren. Y sigo sosteniendo que era sospechoso, afirmó Jan. Si no me ayudas, me voy sola. Y ahí estaba. El método preferido de Blake para ganar discusiones. Jan alzó las manos. Yo también iré, dijo Weiss. Fue el turno de Ruby de levantar las manos. Fue y entró corriendo y le robó su galleta de mantequilla de maní mientras lo hacía. En verdad, este fue el peor de los días. A poca distancia, Esmeralda se inclinó para susurrarle a Cinder. ¿Deberíamos preocuparnos? No. Cinder dejó escapar un largo suspiro, intentando en vano disipar siquiera una 10ª parte del estrés que sentía. No, no pasa nada. Debe ser la forma en que Roman me da tiempo para intervenir y detenerlo si vuelve a molestarnos. Un diamante ridículo en un museo es un robo tan seguro como podría desear. Parece aleatorio, es un showman, y quizá crea que esta es una forma de enmendar el error de interponerse en mi camino. No lo sería, pero podría fingir que lo era por Neo. La chica siempre estaba escuchando. Dejaremos que Roman lo haga y lo felicitaremos si lo logra. Por mí, que se quede con el diamante. Lo único que importaba era que, por una vez, Roman no la estaba haciendo tropezar. Gracias a Dios por eso. Ruby Rose suspiró y pensó que había visitado el museo 2 veces este mes, 2 veces más de lo que jamás había querido visitar un museo viejo y polvoriento en toda su vida. Quizás si fuera un museo de ingeniería o de armas, claro, pero este era solo el antiguo museo de fósiles e historia, con una amplia gama de artefactos muy valiosos. Agradecemos de nuevo cualquier ayuda que podamos brindar para detener a Roman Torchwick, dijo su guía, un gerente intermedio del hotel. Parecía tomar su oferta más como una estrategia de relaciones públicas que como una ayuda real, pero el hecho de que Weiss estuviera presente lo convenció. El hombre caminaba junto a Weiss y hablaba más con él que con los demás.
Albergamos algunas de las antigüedades y objetos más valiosos del mundo. Soy consciente, dijo Weiss. También soy consciente de que en otras partes del mundo no siempre está tan entusiasmado con esto. No puedo opinar sobre sus pensamientos y sentimientos, señorita Schne, pero aquí en el museo creemos que estos objetos deberían estar expuestos al público, disponibles para quienes deseen aprender más sobre nuestra historia. ¿No podrían estar igualmente disponibles en sus propios reinos? Preguntó Ruby. No. El hombre no dio más detalles. No pueden. Aquí están más disponibles. Jan resopló, encontrando algo de diversión en una noche por lo demás aburrida. Ruby deseaba que el robo casual de propiedad le pareciera tan gracioso, pero era tarde, estaba cansada, el festival vital se acercaba y había un montón de cosas que preferiría estar haciendo. Como entrenar, o trabajar en Crescent Rose, o comer galletas, o jugar videojuegos con Jaune, o intentar fingir que no sentía los ojos celosos de Pirra en la nuca cada vez que jugaba videojuegos con Jaune. Cosas normales. Finalmente, llegaron al diamante, donde Lisa Lavender ya tenía una cámara preparada para filmar la acción. El personal del museo parecía bastante desconcertado, considerándolo una creencia bastante superficial de que no lograrían protegerlo. Una creencia que ella y su equipo compartían desde que Torchwick había robado una isla flotante de 1.000.000 de toneladas en una noche. Pero ella tenía el presentimiento de que algo pasaba. ¿Por qué si no anunciaría su robo? Podría haberlo robado en plena noche. Blake y Weiss opinaban que quería burlarse de todos en Vale, pero ella sospechaba que estaría en otro lugar esa noche, usando esto como una distracción mientras hacía otra cosa. Y, para ser sincera, esa era parte de la razón por la que estaba tan aburrida. Él no iba a estar allí y se quedarían parados mirando una piedra brillante toda la noche. Y, como era de esperar, Jan ya estaba boquiabierta ante aquella joya enorme y casi babeando. A su hermana siempre le habían fascinado las piedras brillantes, ya fueran diamantes caros o bisutería barata. Si brillaba y relucía, Jan la quería. Y claro, Ruby también apreciaba una gema grande, verde brillante o roja, o un zafiro azul, pero los diamantes siempre le parecían la piedra más aburrida. Eran simplemente blancos o transparentes, brillantes, pero sin un color especial. Si fuera amatista, de un morado intenso, podría pensar que sería mucho más genial. El equipo se apostó en el exterior de la seguridad ya desplegada, que incluía varios hombres armados, una barrera de seguridad y una jaula colgada sobre el diamante que, para su gusto, parecía demasiado sacada de un programa infantil de dibujos animados. Obviamente, su propósito era cerrarla de golpe e impedir que Roman se acercara, en lugar de capturarlo, pero aún así le recordaba al cebo que dejaba un Beowulf en un programa infantil para atrapar a la valiente cazadora. Un cebo que, inevitablemente, fracasaría y acabaría con el Beowulf atrapado y furioso dentro de la jaula. Mientras los demás decidían hacer patrullas y entretenerse mirando las exhibiciones, Ruby sacó su pergamino, se arrodilló en un rincón y empezó a ver un podcast sobre cómo incorporar cargas eléctricas de polvo a un arma sin cortocircuitar los dispositivos que ya tenía dentro. Crescent Rose no necesitaba necesariamente una función de taser, pero sería más genial tener una. A ver si Jan se ríe de eso en nuestro próximo combate. Pasó el tiempo. Mientras los demás se aburrían cada vez más, Ruby sentía cada vez más curiosidad por las cosas que podría probar la próxima vez en uno de los talleres de Beacon. Tras varios episodios de podcast y algunos vídeos con ejemplos prácticos, Ruby parpadeó al ver que la luz del museo se apagaba de golpe con un estruendo estruendoso. ¡Cachunk! Espera, Torchwick realmente venía aquí. ¿Por qué? Que no cunda el pánico. Gritó el director del museo, siendo literalmente el único en entrar en pánico. El equipo Ruby estaba tranquilo, a los equipos de seguridad no les preocupaba un poco de oscuridad, y Lisa Lavender estaba emocionada. Que no cunda el pánico. El museo tiene un generador de emergencia que se encenderá en cualquier momento. Brom, mira. Ahí está, Kachunk. Las luces se apagaron nuevamente. No es casualidad, dijo Jan, con una sonrisa irónica. Pero no mantuviste el generador de emergencia en el mismo lugar que el principal, ¿verdad? ¿O en el mismo sistema informático, quizá? La falta de respuesta era reveladora. En su defensa, el generador de emergencia probablemente solo estaba diseñado para protegerse de cortes de energía inesperados causados por tormentas o fallas eléctricas, no para resistir el ataque de un hacker o alguien con acceso a explosivos. Al fin y al cabo, esto era solo un museo. No era como si estuvieran alimentando un hospital lleno de equipos de salvamento que debían mantener en funcionamiento las 24 horas del día. Un foco se encendió y brilló sobre el diamante Bakuan. Al instante, todo el mundo se puso nervioso.
Aparte de Lisa, quien estaba desesperada frente a su cámara informando sobre el nuevo desarrollo como si su vida dependiera de ello. Al levantarse, Ruby aferró con fuerza a Kristen Rose. Roman intentaría tocar el diamante primero, y luego ella reaccionaría. Era mejor para ella estar en las afueras para poder seguir sus movimientos y reaccionar a tiempo, en lugar de estar cerca, donde ya había mucha gente apiñada alrededor del pedestal. Jan, Blake y Weiss podían manejar el combate cuerpo a cuerpo. Era mejor apoyarla desde lejos y evitar que la tomaran como rehén la última vez. Esa vergonzosa experiencia era algo que jamás superaría. Fue entonces cuando un peso se posó detrás de ella y un par de brazos la rodearon por detrás. Yoink. Algo metálico silbó y se retrajo, levantando a Ruby del suelo con un grito de sorpresa. Ella y su captor salieron disparados por los aires, desapareciendo rápidamente por una claraboya abierta. En el tejado, Ruby se giró solo para encontrarse con las muñecas esposadas antes de que pudiera siquiera manipular su arma. Kristen Rose era buena a corta y larga distancia, pero no en brazos de alguien. Lo máximo que pudo hacer fue empujar al hombre con el mango, pero era más grande y fuerte que ella, y no iba a empujarlo así. Antes de que pudiera detenerlo, él la tenía contra su pecho con un brazo alrededor de su cuello. Que nadie se mueva. Allá abajo todos se quedaron congelados. Excepto el gerente, que presionó el botón para dejar caer la jaula con un clan. Jan lo fulminó con la mirada. Buenas prioridades, imbécil. Torchwick. Rugió Blake. Devuélvanme a Ruby. Oh, hola, dijo Ruby con voz monótona, con un tic en el ojo. Al menos por una vez se acordó de culparte por algo más que por el colmillo blanco. Ella se sorprendió un poco cuando él respondió. Cuéntamelo. ¿Cómo la aguantas, pelirroja? Creo que mi metabolismo convierte el azúcar en paciencia. Qué lindo. Ejem. Alzó la voz, dirigiéndose de nuevo a los de abajo. Aquí estoy, vengo a robar la gema más pesada de Vale, y encuentro el diamante vacuo escondido tras las rejas. Qué triste. Por suerte, he conseguido una gema mucho más pesada. Ruby le dio una patada en los tobillos. No estoy gorda. Susurró. Estás más gordo que una roca de 4 kilos, le respondió con un susurro. Ruby le dio otra patada. Aquí está el trato. Gritó. Dentro de 24 horas, en el muelle, me entregarás el diamante vacuo y, a cambio, te lo daré a cambio de este precioso rubí, ¿eh? Oh, hola, recordó su nombre. Eso estuvo bien. Devuélvanla. Rugió Blake. Rayos. Muy repetitivo. Roman cargó a Ruby y se la echó al hombro. Recuerden, chicos. En 24 horas, o su líder registrará una ausencia inesperada del Festival Vital. Corrió a través del tejado y se topó con un Bullaz que lo esperaba. Barra Esmeralda parpadeó mientras miraba la televisión. Lentamente, se giró hacia Cinder. Estamos. ¿Es esto malo? Cinder parpadeó, ladeó la cabeza e intentó descifrar lo que acababa de ver. Roman había secuestrado a una estudiante de Beacon. Era ridículo, sí, pero era una estudiante problemática que se había interpuesto en su camino más de una vez, y eso no la incriminaba a ella, ni al colmillo blanco, ni al próximo festival en absoluto. En realidad, él había sido tan bueno molestándola últimamente que se tomó unos minutos para considerarlo completamente y preguntarse si no había alguna pequeña forma en que esto la molestara, solo para asegurarse. No, dijo finalmente, recostándose. Creo que estoy bien con esto, Ruby observó el apartamento desordenado al que la habían llevado. Parecía una casa de seguridad, aunque solo fuera por los diversos suministros, como polvo y armas, dispuestos sobre una mesa, y la ausencia de muebles que parecieran habitados. Había un tablón de anuncios en la pared con notas, casi como si hubiera rastreado sus propios robos. Lo cual, conociéndolo, era enteramente posible. Entonces, dijo Ruby, merodeando por donde la había dejado, simplemente parada en la esquina, aún con su arma. Claro, estaba esposada, pero esto no parecía muy propio de una prisionera. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme si no te dan el diamante? Claro que sí. Pero antes dijiste que matar daba mala imagen. Roman hizo una pausa. Quizás he cambiado de opinión. Quiero decir, quizás, Ruby se miró las esposas. Había un alfiler sobresaliendo del candado. Roman estaba mirando hacia el otro lado, de espaldas a ella. La verdad es que no sé abrir cerraduras. Se giró, con la cara plana. ¿En serio? No es que lo hayan mencionado en clase. Argumentó, un poco a la defensiva. ¿Qué? ¿Crees que nos enseñan historia un segundo y robo al siguiente? Pero es una cerradura. ¿Nunca has forzado un tarro de galletas? Bueno, sí, obviamente. ¿Y nunca estuvo cerrada? Lo rompí. Ruby sonrió con orgullo.
De verdad, eres el mejor némesis del mundo. Román suspiró. Solo, muévelo un poco. Ruby lo tocó y parpadeó mientras sus esposas se abrían. No hice nada. Ni siquiera te las pusiste bien. Te escapaste. Rugió, tomando su bastón, o el de Ozpin. Rígete. Ruby levantó las manos. Román bajó su bastón. ¿En serio? Oh. Ruby bajó las manos y tomó su guadaña. Román sonrió. Ella retiró la mano y él frunció el ceño. Luego volvió a tomarla y él sonrió de nuevo. No sé qué está pasando aquí. Román suspiró, se tapó la nariz y se cruzó de brazos. Te estás escapando y voy a detenerte. Ruby entrecerró los ojos. Pero tú. ¿Qué? Rió. ¿Crees que te llevaría a mi escondite supersecreto con mis planes supersecretos para la posible conquista de Vale o la destrucción de Beacon, y luego te dejaría escapar? ¿Y ahora qué, Beacon? Conquista o destrucción, dijo. Sigan así. ¿Por qué? ¿No sabes cuál es el objetivo de tu plan secreto? Román la miró con el ceño fruncido. Cállate. No lo sabes, ¿verdad? Claro que lo sé. Al fin y al cabo, era mi ruin plan. Hipotéticamente. Hipotéticamente, asintió, haciendo girar el bastón de Ozpin. La cuestión es que hay demasiadas pruebas incriminatorias como para dejarte escapar con vida. Podrías quemarlo una vez que escape. No tengo encendedor. Fumas. Y tú eres bajita, replicó. No hay razón para meter nuestros vicios en esto. Ser bajita no es un vicio, Ruby gimió y se pellizcó la nariz. No. No lo entiendo. No tiene sentido. Román la golpeó con su bastón. Rack. Ruby estaba acostumbrada a esquivar con rapidez y reaccionar aún más rápido, por eso no se molestó en reaccionar cuando el golpe falló por un buen trecho. Una ceja se arqueó cuando Román atacó por segunda vez, rozándole un poco de pelo por encima del hombro. El siguiente ataque fue directo a ella, obligándola a bloquear con Crescent Rose. Román sujetó la longitud de su bastón con el mango de su arma y la obligó a retroceder. La miró con lascivia, empujándola hacia abajo con ambas manos. Y mover a una chica que es la mitad de su tamaño y peso ni una pulgada. ¿No puedes explicarme qué es esto? Preguntó. Esto se siente muy raro. Ruby intentó adivinar. ¿Es esto, es coqueteo? Fue el primer golpe crítico que asestó. Román se tambaleó hacia atrás como si hubiera tomado a Crescent Rose y le hubiera clavado la hoja en la espalda, arrancándole el pecho y llevándose consigo el corazón. Se atragantó, un puro y babas cayeron de su boca mientras se tambaleaba por la fuerza del golpe. Ruby hizo pucheros. ¿Qué? No es irreal. Román emitió los peores ruidos de arcadas que jamás había oído, lo cual no le hizo ningún bien a la autoestima de una quinceañera. Ruby pateaba el suelo mientras él seguía hablando de acusaciones y lo horribles que eran. Más por vergüenza que por otra cosa, dejó que su mirada se posara en la información ultrasecreta de la pizarra. Román parecía haber anotado varios lugares donde le gusta guardar objetos robados, con algunas notas sobre dónde había ido a parar todo ese polvo de antes. Resultó que no todo había estado en el tren. Presintiendo que Román no se recuperaría pronto, se acercó y empezó a hojear los papeles del escritorio. Había 2 montones, uno marcado con una nota adhesiva como mensajes incriminatorios. O a Román le gustaba mucho imprimir sus propios mensajes a un desconocido, o quería que ella lo viera. Y quería que escapara, y quería que trajera a la policía, a Beacon o a otros. ¿Por qué no puedes contarnos esto como una persona normal? Preguntó. Tú, Román jadeó y se limpió la boca con la mano como si se limpiara sangre. Eres peor de lo que imaginaba. Todo lo que dije fue, no lo repitas. Jamás. ¿Tienes idea de cuántas veces a alguien lo emparejan con su némesis? Siempre pasa. La gente empieza a preguntarse por qué siempre se detienen, y luego preguntan si no hay algo más. No lo permitiré. Puede que seas mi némesis, pero eso es más por las circunstancias que por elección propia. Oye, pero tienes cierta responsabilidad como mi némesis, le sermoneó. Por eso no puedes seguir perdiendo contra mí todo el tiempo. La gente pensará que eres débil. Por lo tanto, pensarán que yo también lo soy. ¿Me entiendes? ¿Es por eso que tuve que ser yo quien escapara de las esposas y ahora tengo que ser yo quien luche contra ti? No. Te escapas y luchas contra mí porque eres una cazadora competente. Ruby suspiró. Claro. De acuerdo. Entonces, destruimos este lugar para que parezca que hubo una gran pelea. Román sonrió. Claro que sí. Solo ten cuidado con la mesa de evidencia conspicua. Me alegra tanto que estés bien. Balbuceó Jan, abrazando a Ruby con fuerza contra su pecho.
Todo un equipo de veteranos había acudido desde Beacon a su señal de socorro, junto con la señorita Goldwich, el Dr. Oblek y un grupo de policías que estaban terminando de limpiar la escena del crimen, que estaba destrozada. Aparte de la evidencia, por supuesto. Lisa Lavender también estaba allí grabando esto. Roman probablemente se molestaría si Jan la abrazara así, haciéndola parecer pequeña y débil. Ruby sonrió y acarició torpemente la espalda de su hermana. Estoy bien. Estoy bien. Señorita Rose. Señorita Rose. Lisa Lavender le puso la cámara y el micrófono en la cara. ¿Podría comentar algo sobre la batalla que tuvo lugar aquí? Está maltrecha y visiblemente agotada, y la casa de seguridad está casi destruida. ¿Qué tan violento fue esto? Fue una batalla para la historia. Ruby reprimió una sonrisa extraña. Tuve suerte de escapar, y nuestra lucha es una que probablemente no olvidaré pronto. Torchwick es fuerte. Realmente fuerte. ¿Crees que hay alguna razón por la que te lo has encontrado varias veces? Ruby se resistió y luego se sonrojó. ¿Qué? Tartamudeó, recordando de repente las palabras de Roman. No es que nos gustemos ni nada. No es que estemos coqueteando. Lisa Lavender hizo una pausa para parpadear. Jan se quedó congelado. Mirtenaster cayó de los dedos de Weiss. Lejos, muy lejos, Roman Torchwick jugueteaba con su cigarro mientras un escalofrío lo invadía. De alguna manera, en algún lugar, tenía la sensación de que Red lo había arruinado todo. Capítulo 15. Ruby Rose necesitaba morir. Eso es lo que Roman desearía estar tramando, si no fuera porque, como su némesis, sería el primer sospechoso de cualquier muerte misteriosa relacionada con la chica. Todas las miradas se volverían hacia él al instante, ya sea para ver si era responsable o, gracias a su incapacidad para mantener la boca cerrada, para ver si no estaba a punto de declarar venganza por la muerte de su amante. Roman vomitó. Chica estúpida, torpe e idiota. No reconocería el verdadero coqueteo ni aunque la pillaran en un callejón oscuro y la estrangularan. Estaba en esa edad y obviamente estaba protegida como cualquier otra cosa, porque había que ser un adolescente idiota para pensar que alguien te estaba coqueteando cuando te estaba dando una paliza con regularidad. Era la misma idiotez que llevaba a la gente a acosar a quienes les gustaban, y que la mayoría dejaba atrás al llegar a los 18. Pero, por supuesto, Red era una niña pequeña y todavía era infantil en muchos sentidos. Y lo más importante, físicamente. ¿Cómo demonios se les ocurría a los hombres que un seductor como él se interesaría por alguien así? Le encantaban las curvas, maldita sea. Curvas. Mujeres guapas con sonrisas seguras y ojos oscuros y ahumados. No enanas pálidas con enaguas blandiendo armas anticuadas. Peor aún, su página de fans estaba llena de debates al respecto, e incluso había fanarts de ellos juntos. Internet era un lugar muy oscuro. Lo único bueno de este desastre fue que el drama sentimental se estaba convirtiendo en el centro de atención, ocultando de forma fantástica cualquier mención de que Red hubiera encontrado todas las pruebas que había dejado por ahí sin motivo. Atlas y Ozpin ya estaban en la cuerda floja, y Cinder no se había dado cuenta, pues solo sabía que él había intentado robar una gema, había fracasado y había acabado en una supuesta relación con una menor de edad. Cinder disfrutaba burlándose de él en sus charlas esporádicas, y aunque era doloroso lidiar con eso, era mucho mejor que darse cuenta de que la había preparado para el fracaso. El único problema era esperar a que los buenos reconstruyeran la información. No había podido difundir información que dijera Cinder Fall es malvada por todas partes. Habría sido tan obvio que las autoridades lo considerarían una artimaña y asumirían que intentaba incriminar a alguien inocente por sus propios crímenes. Tendrían que investigar, y Cinder no iba a andar por ahí con pruebas, lo que significaba que sería absuelta, averiguaría de dónde venía todo esto, lo cazaría y lo mataría. En cambio, eran registros de sus mensajes sin el nombre, fotos borrosas, referencias a reuniones de las que podrían haber sacado a la luz imágenes de las cámaras de seguridad. Horas y lugares donde se escondía el colmillo blanco, y algunos de sus antiguos refugios y guaridas. Además, tuvo que sacrificar muchos de sus bienes y riqueza personal, porque tenía que aparentar éxito, y nada los haría perder el tiempo para centrarse en el festival vital como una búsqueda inútil. Así que Atlas estaba desmantelando sus antiguos refugios. Estaba perdiendo dinero y lugares a los que refugiarse. Era una lástima, pero Atlas estaría disfrutando de estas victorias y seguiría investigando lo que debieron sentir como un tesoro de información. Mantendrían la presión y, con un poco de suerte, encontrarían alguna prueba que apuntara a Cinder. E incluso si no lo hicieran, sabrían que alguien más lo estaba obligando a hacer esto.
Sería tan fácil si pudiera llamarlos y decirles, se quejó Román, pero no van a confiar en la palabra de un criminal. Sin mencionar que tienen que hacer todo al pie de la letra. La maldita burocracia va a ser mi perdición. Inocente hasta que se demuestre lo contrario y todo eso. Vale, no tuvo tiempo de llevar a Cinder a los tribunales. Uf, ¿dónde estaba la justicia justiciera de toda la vida cuando la necesitabas? Si tan solo Red fuera un poco menos imbécil y más asesino a sangre fría, aunque podría haberle quitado la vida en ese caso. Travesuras y todo eso. Román suspiró y sacó un puro para fumar. La compañía que los respaldaba incluso le había revocado el patrocinio debido, según sus palabras, a la preocupante revelación sobre su relación con una menor de edad. En serio, vamos. Eran puros, por Dios. Dejando a un lado que eran drogas, los puros eran un producto básico para los hombres gordos y ricos que se casaban con chicas de la mitad de su edad. Habría pensado que sería un éxito rotundo. Me costó la dignidad, Red, la culpa es tuya. Me costó mi patrocinio. Maldita sea, si no te necesitara para lidiar con Cinder, pero lo hizo. Lamentablemente. Había tiempo para corregir la idea errónea sobre él y Red. El sentido común decía que no, y que impedir los planes de Cinder debía ser el objetivo final, pero el egoísmo decía que sí. Que le den a Vale. Si detenerla significaba vivir con esa reputación, sería mejor que dejara que Vale se fuera al traste. No. No. Concéntrate, Román. Concéntrate. Se pellizcó la frente y se la masajeó con cansancio. Nunca había tenido dolores de cabeza así de pequeño. Tiene que haber una manera de molestar a Cinder y aclarar esta tontería al mismo tiempo. Una oferta de 2 por 1. Piensa. Piensa. Su pergamino se disparó. Román ni siquiera se sorprendió al ver quién llamaba y contestó con un gruñido. Oye, Cinder. Buen día, Román. No te interrumpo, ¿verdad? No. No. Siempre tengo tiempo para ti. ¿En serio? Bien. Me preocupaba que estuvieras ocupado con tu joven novia un momento, Román se atragantó. Cinder lo mencionaba cada vez, y aún así, cada palabra le golpeaba donde más le dolía, justo en el ego. No tiene gracia, gruñó, sabiendo que Cinder discrepaba mucho en ese aspecto. Ese mocoso es un incordio. Y con un poco de suerte, también sería una molestia para Cinder. Estoy seguro. Bueno, Román, te llamo porque tengo un trabajo para ti. ¿Un trabajo, eh? Eso era revelador. Los planes originales de Cinder para él se habían ido al traste cuando evadió la captura, y luego se habían ido al traste por segunda vez con el robo de Amity. Desde entonces, había estado improvisando sobre la marcha y, en general, manteniéndolo al margen. ¿Qué significaba que quería traerlo ahora? ¿Tenía una tarea importante para él o solo quería quitárselo de en medio? Quizás planeaba algo importante y lo quería literalmente al otro lado de la ciudad, donde no pudiera arruinar sus planes accidentalmente. Bueno, dijo, dándole vueltas al cigarro. Estoy totalmente de acuerdo en ayudar, claro. ¿Qué quieres que haga? Parece que Atlas está saqueando nuestros depósitos de polvo con el colmillo blanco, animales inútiles. La cara de póker de Román era excepcional. ¿Qué hicieron esos idiotas para llamar la atención? Solo tenían que no ponerse las máscaras y no parecer sospechosos. No estoy seguro. Quizás la recopilación de información de Atlas sea mejor de lo esperado, o tal vez tuvieron suerte. Puede que hayan atrapado a alguno y le hayan sacado la información. Ese es el problema con contratistas civiles como este, Cinder. No tienen la disciplina para resistir ni la más mínima amenaza policial. En efecto. De todas formas, el polvo no importa tanto ahora que el plan ha cambiado. Cinder no quería admitir que él había provocado el cambio de planes, así que fingió haberlo hecho ella sola. ¡Qué divertido! En cambio, necesito que me distraigas. Se te da de maravilla. ¿Qué puedo decir? Cuando hablo, la gente me presta atención. Casi podía oír cómo ponía los ojos en blanco. Sí, bueno, esta será tu oportunidad de hacer precisamente eso. Necesito que hagas algo que atraiga todas las miradas de Vale. Algo ridículo, teatral y absolutamente ridículo. Sonaba como si quisiera la distracción de todas las distracciones. Está bien. ¿Qué harás? No es importante que lo sepas. ¿Estás seguro? Es solo que la última vez, cuando desconocía el plan, lo arruiné sin querer. No quiero darte más motivos para que te enfades conmigo. Además, es el primer día del Festival Vital, ¿no? Será difícil desviar todas las miradas de ahí si es ahí donde planeas algo. ¿Estás cavando, Román? Más bien, estoy señalando los límites de mi habilidad. Sabes tan bien como yo que todos estarán concentrados en el torneo. Estoy bien, pero para llamar la atención tendría que interrumpir eso, y no sé si eso te hará querer asesinarme.
Cinder permaneció en silencio durante un largo rato. En vista de... No es necesario que sepas lo que hago, dijo finalmente. Pero te advierto que no te acerques al estadio. ¿Te ha quedado claro? Así que tenía algo planeado para las peleas. Algo que significaba que no quería que se detuvieran ni se pospusieran más allá de hoy. No quedaba suficiente polvo para causar una explosión, pero eso no significaba que no pudiera causar algo de caos. Para que quede claro, ¿te parece bien que haga lo que sea, siempre y cuando llame la atención y no esté en el estadio? Y siempre y cuando no cancelen de alguna manera el torneo ese día. Inteligente. Cinder estaba contraatacando. Jamás haría eso, pero, para asegurarme, ¿aún quieres que lo haga a la misma hora, no? Para desviar la atención, y probablemente a las fuerzas del orden, del estadio. Correcto. De acuerdo, puedo hacerlo. Solo ten en cuenta que no hay forma de que pueda alejarlos a todos. Obviamente, no van a abandonar a toda esa gente con el colmillo blanco presente. Eso no será un problema, Roman. Mientras la atención de gente como el general Ironuo Diozpin esté puesta en ti, lo consideraré un trabajo bien hecho. Solo necesitas desviar su mirada del estadio. Claro, jefe. ¿Tu equipo pelea hoy? Puede ser. Será cuestión de suerte. Bueno, buena suerte si lo eres. Cinder rió entre dientes. Gracias, Roman. Mucha suerte con tu nueva novia. Le colgó a la perra. Vaya, 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 dijo, dirigiéndose a la sala vacía, pero fingiendo que Neo seguía allí para escuchar. Cinder quiere que desvíe la atención del estadio mientras ella y sus pequeños secuaces traman algo. Va a ser difícil convencer a alguien de que aparte la mirada mientras las peleas continúan. La gente lleva meses esperando esto con ansias. Es de lo único que hablan en la televisión. Roman hizo una pausa. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro y se frotó la barbilla con la mano. Ahora sí que tengo una idea, cuando llegó el primer día del torneo vital, ahora celebrado en un estadio deportivo en el suelo en lugar del flotante, ahora hundido, a Amity Colosseum, uno habría sido perdonado por pensar que literalmente todos en la ciudad estaban convergiendo hacia él. Ese simplemente no fue el caso. Aunque era un día festivo nacional y casi todos los negocios, salvo los bares y restaurantes que ofrecían fiestas para ver el partido, estaban cerrados, algunos otros negocios tuvieron que permanecer abiertos. Uno de ellos fue VNN, Vale News Network, que trabajó arduamente para la cobertura televisiva del torneo, del cual tenía derechos exclusivos como emisora elegida por el reino anfitrión. Sus grabaciones y correspondencia se transmitían por todo Remnant, incluyendo análisis de expertos, comentarios de comentaristas deportivos y abundante publicidad costosa en los segmentos entre los partidos. Fue un día ajetreado para ellos, y posiblemente la mayor responsabilidad que habían recibido en los últimos 4 años. Por supuesto que habían contratado seguridad como resultado de eso. Pero, con el colmillo blanco cerca y la amenaza muy real y conocida de un ataque al torneo por parte de dicho grupo, toda la seguridad de calidad ya estaba ocupada en el estadio. Eso dejó a un equipo de seguridad de agencia de segunda categoría contratado localmente, lo que no lo detuvo mucho mientras salía del ascensor, dejando los cuerpos inconscientes dentro mientras se ajustaba la gorra y el abrigo. El estudio, al otro lado, estaba increíblemente concurrido, con pantallas por toda una pared y gente trabajando en las estaciones de trabajo más complejas que jamás había visto. Cientos de botones y diales diminutos, y todos con auriculares grandes para bloquear el ruido externo. Charlaban a toda velocidad, mientras cada pantalla mostraba un ángulo diferente de una pelea que estaba a punto de terminar. Otra mostraba a un grupo de personas detrás de un escritorio, analistas, y una tercera mostraba a Lisa Lavender sentada tras un escritorio blanco con su colega, un tipo cuyo nombre Roman no recordaba. Alguien se giró en su asiento, lo vio y se quedó boquiabierto. Roman le devolvió el saludo con indiferencia, caminando tranquilamente blandiendo su bastón nuevo y fumando un puro. La gente lo señalaba, pero con razón. Era fabuloso, después de todo. Pasando junto a toda la gente y entrando al set, disfrutó de la mirada de sorpresa de Lisa y su acompañante, antes de que Lisa gimiera y dejara caer la cabeza sobre la mesa. No te preocupes, dijo Roman, subiendo al plató bien iluminado. La transmisión de hoy continuará como siempre. Quédate donde estás, Lisa. Por cierto, estás guapísima hoy. ¿Nuevo corte de pelo? Sí, Roman, respondió ella. Porque es el Festival Vital y tengo que lucirme lo mejor posible. Bueno, misión cumplida. Roman le hizo un gesto al presentador en la otra silla para que se apartara, y el hombre, con prudencia, abandonó el asiento. Roman lo tomó y le indicó con un gesto que se alejara. Detrás del escritorio, había pantallas debajo, ocultas, con teleprompters y también imágenes de las peleas.
¿Es esto una toma de rehenes? Preguntó Lisa. ¿Debería temer por mi vida? No, querida, deberías estar encantada de saber que tus índices de audiencia estarán por las nubes. ¿Y esto? Rió entre dientes. Esto es solo el espectáculo de siempre. Y parece que la pelea está llegando a su fin. Confiaré en el profesional que esté aquí para que nos lea. Lisa Lavender suspiró. Cinder observó el primer combate transcurrir sin problemas y tocó suavemente el brazo de Emerald, recordándole su tarea de hoy: influir en el siguiente combate. En concreto, su tarea era asegurarse de que su equipo fuera seleccionado para el siguiente encuentro, tanto para controlar a sus oponentes como para liberarlos para el día siguiente. Si fuera Amity, tendría el control de la ruleta que seleccionaba a los equipos. Por desgracia, ese troyano estaba enterrado bajo el agua con el propio estadio, y ahora Vale se veía obligada a sacar nombres en trozos de papel de una pecera comprada en una tienda de mascotas. Ese era el único consuelo para Cinder. Aunque fuera vergonzoso que Román hubiera arruinado sus planes, era 10 veces más humillante para Vale tener que recurrir a métodos tan económicos. Obviamente, ya no podía obligar a la persona a dibujar su nombre, pero Emerald podía controlar su percepción por un instante y hacerle creer que el papel tenía el nombre de su equipo. Eso significaría que alguien lo dibujaría más tarde una segunda vez, pero sería otra vergüenza para Vale, quien se daría cuenta de su error y usaría el equipo que faltaba, considerándolo un error de quien lo leyó. Bastante simple. La persona podría incluso creer que cometió el error, que de alguna manera lo leyó mal en un momento de nerviosismo frente a decenas de miles de personas. Cosas peores habían sucedido. No importaba mucho contra quién se enfrentaran. Idealmente, no sería el equipo de Nikos, porque vencerla les exigiría demostrar más de lo que Cinder se sentía cómoda, pero no sería el fin del mundo. Lo importante era que no podía ser el equipo de Penny Polendina. Cinder tenía planes para ella y necesitaba que su equipo saliera adelante, para humillar mejor a Atlas después, cuando su pequeño juguete fuera revelado. Me pregunto qué estará haciendo Román, susurró Mercury. Cinder lo hizo callar, aunque se preguntaba lo mismo. Era muy posible que no lo supieran hasta después, ya que nadie en el estadio iba a apartar la vista de la pelea. Con que Ironu o Diozpin estuvieran distraídos, bastaba. Probablemente estaría robando un banco o robando algún objeto caro para presumir. Patético. El hombre no tenía visión ni ambición, y solo vivía para la atención y la fama, para saciar su ridículo ego. Probablemente andaba por ahí pavoneándose e imaginando cómo reaccionarían todos ante cualquier tontería que estuviera organizando. Cinder se burló al terminar la pelea y prepararse para el siguiente sorteo, mientras las pantallas gigantes del estadio se iluminaban para ofrecer los análisis y comentarios habituales. Cinder cerró los ojos y dio un sorbo a su refresco gigante. Soy Lisa Lavender y les traigo el análisis posterior a la pelea, donde parece que fuimos secuestrados por el conocido criminal Román Torchwick. Cinder roció refresco sobre el pecho de Emerald. Allí arriba, en una de las muchas pantallas gigantes del estadio, estaba sentado el maldito idiota, a apenas un pie de distancia de Lisa Lavender, golpeando algunos papeles contra el escritorio como si perteneciera a las noticias. Gracias, Lisa. Así es. La sonrisa burlona de Román le hizo rechinar los dientes. Acabamos de presenciar una pelea maravillosa entre unos mocosos excepcionales que representan a sus naciones. Pero sé lo que están pensando. ¿Por qué está Román ahí? ¿Cómo es que siempre se ve tan bien? ¿Está soltero? El hombre se inclinó hacia la cámara. Y la respuesta es sí. Sí, está soltero, y cualquier sugerencia de lo contrario por parte de una jovencita enamorada es rotundamente falsa. Se recostó. En serio, la pobre chica está loca por mí. Varias filas atrás, Ruby Rose gritó furiosamente mientras agitaba el puño. ¿Y quién puede culparla, Lisa? Fue una prueba del profesionalismo de Lisa Lavender, o del nivel de amenaza de Román, que mantuviera la calma y respondiera. En efecto. Otras preguntas que rondan la mente de nuestros espectadores hoy podrían ser qué cree Román Torchwick que puede lograr aquí y cuáles son sus planes. Lisa, soy un ladrón. Lo sabes. Y hoy pensé que lo demostraría robándome el espectáculo, por así decirlo. Ya robaste a Amity. ¿No fue suficiente? Cinder se palmeó la cara ante el estúpido intercambio, mientras el público del estadio observaba confundido y, en algunos casos, divertido. Román no amenazaba con la muerte, y el intercambio podría resultar cómico para algunos. Los organizadores del evento en el centro, que querían atraer a los siguientes competidores, parecían un poco desconcertados, pero sus esfuerzos por llamar la atención agitando los brazos fueron ignorados rotundamente. Todo el mundo estaba demasiado interesado en lo que hacía Román. Está bien, pensó Cinder.
Está siendo tan molesto como siempre y quiero borrarle la sonrisa de suficiencia, pero técnicamente está haciendo todo lo que le he pedido. Ironuo debe estar de camino al noticiero ahora mismo. Al menos el imbécil no está saboteando mis planes esta vez. Tendría que interrumpir este pequeño espectáculo y escapar antes de que llegara Ironwood, y entonces el torneo continuaría. Como mucho, se retrasaría 10 minutos, pero sería aún más comprensible que los organizadores cometieran un error con el siguiente nombre bajo la semblanza de Esmeralda, así que no era un gran problema. Pero no dejemos a todos colgados cuando están tan emocionados por el torneo, continuó Roman. Después de todo, el espectáculo debe continuar. Esa última pelea fue un desastre. No tan buena como la que tuvimos Red y yo la otra noche, pero ¿qué se puede esperar de los aficionados? Me pregunto quién será el siguiente. Veamos. Cinder se tensó cuando la cámara cambió de repente a su rostro. No a ella, sino al puesto donde se encontraba con los competidores. Era solo un rostro entre muchos, pero se miró a los ojos casi al instante, presa del pánico por un instante. Tenemos muchos equipos aquí, ¿verdad? Nada mal, nada mal. Todo el mundo parece creer que Nikos ganará según estas probabilidades. Se supone que no debes compartirlas, dijo Lisa, suspirando. ¿Pero no estás de acuerdo, entonces? Oh, podría ganar. Claro, también es una aficionada, a juzgar por lo que ve. Esa chica ha ganado múltiples torneos, Roman. Eventos infantiles. No es lo mismo que una pelea de verdad. Nada de esto lo es. Todo esto es solo un pequeño entretenimiento para la gente con derecho. Nada como un poco de combate de gladiadores entre niños, ¿verdad? ¿Lo desapruebas? Tú mismo eres un criminal. Ah, pero tengo principios. No mato. No hago daño. Igual que lo que pasa aquí. Mira a estos pequeños psicópatas con ganas de derramar sangre unos a otros. He oído decir que todos los adolescentes son psicópatas. Lisa. Roman parecía encantado con el inesperado sarcasmo. No sabía que lo tuvieras. Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando estaba robando polvo en los muelles hace unas semanas, estábamos allí para evitar bajas, y sin embargo, esa encantadora niña pelirroja de allí fue y masacró a un montón de faunos con total naturalidad. La cámara, bajo el control de Roman, enfocó a Penny Polendina. Cinder maldijo, ignorándolo, pensé que se refería a mí. Uf de Nora Valkyrie y el cuando has matado a alguien. Deliren. Una chica normal en el lugar de Penny se asustaría si la destacaran así. Pero Penny no era una chica normal. Ante la acusación de asesinato, o al menos de homicidio involuntario, ya que su defensa propia no habría sido considerada razonable dadas las circunstancias, la chica simplemente sonrió y saludó a la cámara. Cinder se imaginó a Atlas gimiendo de horror ante su respuesta. Ni una pizca de compasión en esa, ¿eh? Casi te mata, ¿verdad? Lo admito, estuvo cerca, dijo Lisa. Las explosiones fueron causadas por un bullaz que se estrelló contra contenedores de polvo, por lo que recuerdo. ¿Estás diciendo que fue causado por uno de los candidatos de Atlas aquí en Vale? Es una acusación atrevida. Pero es la verdad. Puedes investigarlo tú mismo. De hecho, ¿por qué no le preguntamos? Oye, Penny, estás en cámara. Asientes y abriste fuego y derribaste al colmillo blanco. Una cazadora de piel oscura con una boina azul hizo todo lo posible para abalanzarse y derribar a Penny de su asiento, pero un segundo antes de que pudiera hacerlo, Penny sonrió y cerró los ojos, moviendo la cabeza con un sonido afirmativo. Ciel la abordó un segundo después. Demasiado tarde. La multitud comenzó a murmurar en estado de shock. Ahí lo tienen, dijo Roman. Da miedo, ¿verdad? Y pensar que todo eso pasó porque no quería que nos fuéramos con un poco de polvo que ya estaba asegurado. La magnitud de los daños causados tuvo un impacto mucho mayor. Es cierto, pero no estás del todo libre de culpa, Roman. Oh, lo sé. Nunca lo habría pensado. De hecho, disfruto de la culpa. Soy un criminal después de todo. Pero la diferencia es que incluso un criminal puede tener la conciencia suficiente para saber que matar gente no es la solución correcta. Roman miró hacia abajo por debajo de la pantalla. Uy. Parece que el teleprompter me advierte que el general Ironwood ha entrado en el edificio y quiere atraparme. No creo que se suponía que viera ese mensaje. No, gruñó Lisa. No lo eras. Bueno, mejor me voy, ¿no? Roman se levantó y pasó junto a Lisa, saliendo de la pantalla, y luego retrocedió un momento. Ah, y una última cosa. Sí, MPHHH. El público abucheó y silbó cuando Roman se inclinó y cubrió el rostro de Lisa con el suyo, besándose con ella en directo. La mujer lo abrazó por el cuello, probablemente más para no caerse que por un arrebato de lujuria, pero Cinder estaba segura de que la mayoría no lo recordaría así.
Cuando se apartó, Lisa parecía agotada y con la cara roja. Este es el tipo de mujer que prefiero. Dijo Roman a las cámaras. Lo siento, Red, pero eres demasiado joven para mí. Y plana, y delgada como un palo, y no tienes curvas y eres demasiado bajita y griega. No tienes que enumerar mis defectos. Gritó Ruby Rose. Y simplemente no funcionaría. De todos modos, mejoraría mi atrevida huida, se oyó el portazo de una puerta al abrirse. Roman Torchwick, estás arrestado en nombre de Atlas. La cámara se cayó y la acción se volvió lateral, reemplazada por varios gritos y explosiones, seguidos por maldiciones y la risa estridente de Roman mientras sin duda hacía su excéntrico escape. Un segundo después, la pantalla cambió a otro escritorio y a un grupo de 3 analistas, a quienes se les había encomendado la imposible tarea de dar seguimiento a aquello e intentar controlar la situación. No parecían muy seguros de sus capacidades. Entonces, analizando la última pelea, Señora. ¿Debería todavía? No. Cinder negó con la cabeza y se agachó. Sería demasiado sospechoso hacer algo ahora. Entonces ¿qué? Iremos improvisando, gruñó. Si es que hay otra pelea hoy. Será un milagro que Atlas no retire a Penny dadas las consecuencias de esto. Desde luego, no iban a dejarla competir hoy después de estas acusaciones. Todo sigue bajo control, les dijo. Por una vez, ni siquiera Emerald parecía convencida. Este es un pequeño contratiempo. Sí, señora. Le creo. ¿Sí? Está bien, Esmeralda. Mercurio, está todo bajo control. Por supuesto, señora. Varias filas detrás de ellos, Ruby Rose aullaba de vergüenza y mortificación mientras su equipo trataba de consolarla por lo que consideraban un rechazo muy público y muy desordenado. No te preocupes, dijo Jan. De verdad, Ruby, era demasiado mayor para ti. Nunca me gustó. Lo sé, Rubabi. Lo sé. Jan la abrazó con cariño. No pasa nada si quieres llorar. ¿Quién está triste? Yo no. No podemos evitar de quién nos enamoramos. Ark. Lo mataré. Lo mataremos, dijo Mace, tocándole el hombro con gran compasión. Lo haremos juntos, como equipo. Todo saldrá bien, Ruby. Blake ofreció su propio consuelo. Hay muchos más peces en el mar. Ruby Rose quería morir.